Si me pides que salve el mundo, simplemente sacaré mi Warhammer 40K 31-45 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 31 Enciendan. La voz de Macado, fría y distante, dio la orden final por el comunicador. Al instante, decenas de tanques Yound desataron llamas destructivas. No eran llamas comunes. Eran un gel prometeico, una mezcla de acelerantes y aglutinantes químicos, tan viscoso como el magma. Decenas de dragones de fuego, rugientes y de un rojo anaranjado, con una fuerza imparable, envolvieron al instante al grupo de herejes que se encontraba en el centro de la plaza. ¡Ah! Un grito penetrante e inhumano resonó por toda Nordmérica. Las llamas se aferraban a ellos como gusanos, atacándolos y aullando sin cesar, negándose a extinguirlos. Eran como velas humanas ardiendo, corriendo y gritando de agonía extrema, para luego desplomarse uno a uno, convirtiéndose finalmente en cadáveres humeantes y carbonizados, acurrucados. Fuera del escenario simulado, la sala de reuniones de Génesis estaba sumida en un silencio sepulcral. Solo se oía la respiración pesada y contenida de incontables espectadores, fruto del miedo y la conmoción. Miraban fijamente la hoguera con forma humana que ardía en el centro de la plaza. Observaban a los creyentes arrodillados en el suelo, postrándose en oración ante las llamas, impulsados por el miedo y el fanatismo. Observaban a los censores de pie sobre los tanques, vigilando todo con la indiferencia de dioses y demonios. Sus corazones, protegidos durante 5 siglos en jaulas doradas, rebosantes de humanitarismo y santísima compasión, se hicieron añicos por primera vez ante una ley más antigua, primigenia y pura. El miedo es la herramienta de dominación más eficaz. Y el fuego, el ritual más sagrado para purificar toda herejía. En la cabina de comentaristas, Lena se había cubierto el rostro con las manos, incapaz de soportar seguir viendo. Su cuerpo temblaba levemente. Ank apretaba los puños con fuerza, sin poder articular palabra. Su rostro, desprovisto de la emoción y admiración anteriores, reflejaba un profundo asombro. El profesor Eli Winter, observando la pantalla, suspiró suavemente. Parecía vislumbrar, a través de las llamas, innumerables momentos oscuros y sangrientos de la historia humana. Cuando una civilización abandona la humanidad en pos de la supervivencia, murmuró, casi soñando, se embarca en un camino sin retorno, para convertirse en un dios o en un demonio. La escena cambia. Comunidad armoniosa, estrella sagrada Alicia. Su crisis continúa agravándose. La secta herética llamada Espejo Fragmentado se ha descontrolado por completo. Cada vez más ciudadanos se entregan a la filosofía extrema de abrazar el dolor. Autolesiones, peleas e incluso pequeños disturbios son frecuentes en esta ciudad de cristal, ajena a la violencia durante siglos. Filia y sus ancianos siguen intentando, en vano, persuadir y reformar. Pero su armonía parece tan pálida e impotente ante el dolor, un estímulo sensorial más primitivo e intenso. La escena vuelve al imperio humano. Las llamas se extinguen gradualmente. Solo una masa carbonizada con forma humana permanece en la plaza, junto con un nauseabundo hedor a proteína quemada. Y 300.000 trabajadores yacen arrodillados en el suelo, silenciosos como los más devotos creyentes y el motín amainó. Los rumores se desvanecieron. La herejía fue erradicada. Al día siguiente, todas las fábricas de Nordmérica reanudaron sus operaciones por completo. La eficiencia de producción era incluso un 20% superior a la anterior al cierre. La escena simulada se va difuminando. Un texto frío y conciso aparece en la pantalla. Primera ronda de evolución centenaria completada en progreso. Asentamiento de estabilidad estructural y la voz del ordenador central resonó majestuosamente por toda la zona. La comunidad armoniosa, incapaz de gestionar eficazmente la crisis interna del culto hereje, ha sufrido un colapso masivo del orden social. Tasa de retención de la estabilidad estructural. 17-13%. El consorcio de la cortina de hierro, incapaz de hacer frente eficazmente a la contaminación por memes, ha caído en un estancamiento económico prolongado. Tasa de retención de la estabilidad estructural. 72,5%. Uno a uno, los informes de cada civilización se publicaron sin piedad. La estabilidad de la gran mayoría de las civilizaciones había disminuido en diversos grados. Finalmente, llegó el turno del nombre que todos esperaban con ansias. El Imperio Humano, que gestionó con éxito la doble crisis de los rumores y las sectas heréticas.
Su orden social se restauró y se fortaleció tras experimentar un período de grave convulsión. Tasa de retención de estabilidad estructural. Los números en la pantalla aumentaron vertiginosamente. Finalmente, se detuvieron en una cifra que dejó a todos atónitos. 99,8%. Anunciamos la primera ronda de la clasificación de puntos de supervivencia. Primer puesto. Imperio Humano, 998 puntos. Segundo puesto. Susurrador del Abismo, 952 puntos. Tercer puesto. Octavo puesto. Comunidad Armoniosa, 13 puntos. León. León vuelve a ser primero. Demasiado fuerte. Es como un ataque de reducción dimensional. Empiezo a pensar que su forma cruel de gobernar tiene mucho sentido. El tono en la pantalla comenzó a cambiar sutilmente. Y justo entonces, la voz del ordenador central resonó de nuevo, lanzando la bomba más letal en este cruel juego de supervivencia. Según las reglas, tras el fin de la evolución, aquellos que destruyan civilizaciones serán eliminados. Todas las miradas se centraron al instante en la figura sagrada con la puntuación más baja. Filia vio la palabra eliminado en rojo brillante en la pantalla. Su hermoso rostro palideció. El segundo siglo de la evolución está a punto de comenzar. Supervivientes, prepárense. Filia fue eliminada. La figura casi santa se desvaneció en motas de luz en el instante en que la IA anunció su eliminación, desapareciendo de la arena. Su derrota fue como una piedra fría lanzada a los corazones hirvientes de todos los supervivientes, devolviéndoles el sentido común. Esto no era una actuación. Era una guerra de vida o muerte. Este libro se publica por primera vez en línea por 5E5H5. La segunda ronda de evolución centenaria está a punto de comenzar. La voz de la IA carecía de emoción. Supervivientes, prepárense. La pantalla se iluminó de nuevo. Imperio Humano, Terra, territorio completo. Tiempo de evolución. Año 2 al 49. La escena se desarrolló en un rápido montaje, mostrando el desarrollo del imperio. Tras la Gran Purga, Terra entró en un período de desarrollo acelerado, distorsionado y de alta presión. Surgieron innumerables fábricas. Naves estelares, con diseños retro y construcciones improvisadas, emergían lentamente de los muelles lunares. Por primera vez, el territorio del imperio se extendía hacia el cinturón de asteroides, más allá de Marte. Todo parecía prosperar. Era como si todas las maldiciones anteriores hubieran sido erradicadas por completo. Se ve bien. Sí, pensé que habría problemas. ¿Les asustó a todos la última ronda de purificación con fuego? El chat en vivo estaba lleno de conversaciones desenfadadas. Pero los tres comentaristas del panel fruncieron el ceño. Sabían que, en este duelo llamado la daga invisible, lo más aterrador no era la crisis que ya había estallado, sino lo desconocido que aún acechaba en las sombras. Tiempo de evolución. 50 años. La escena se congela en una guardería común en Nordmerida. La perspectiva principal es la de Ethan. Tras experimentar la Gran Purga, fue transferido de la fábrica por su buen desempeño y se convirtió en cuidador en esta guardería. Se casó. Se casó con una trabajadora que también había sobrevivido a la Gran Purga. Hoy es el día del nacimiento de su hijo. Acunó al pequeño, aún envuelto en pañales, con una dulce sonrisa que nunca antes había mostrado. Pero justo entonces, un sacerdote técnico con una túnica roja y dos inspectores armados hasta los dientes entraron. Sus rostros eran inexpresivos, carentes de cualquier gesto frío y burocrático. Ethan Cole, dijo el sacerdote técnico, abriendo un panel de datos portátil. Según el artículo 9001 del Código Imperial, pureza genética del recién nacido, su hijo debe someterse a una prueba genética rutinaria. Ethan se quedó paralizado. Pero no se atrevió a resistirse. Solo pudo observar impotente cómo el sacerdote técnico tomaba una gota de sangre roja brillante de la yema del dedo de su hijo y la depositaba en la ranura de prueba del panel de datos. El panel se iluminó de verde, iniciando una rápida comparación genética. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Bip. Una alarma aguda y penetrante resonó de repente en la sala de recién nacidos. La luz verde del panel de datos, que indicaba seguridad, se apagó al instante. En su lugar, apareció un impactante color púrpura intenso, que representaba contaminación y herejía. No, imposible. Exclamó Ethan, mirando fijamente el color, con el rostro pálido como la muerte. El tecnosacerdote, sin embargo, parecía ajeno a todo. Con calma, registró una línea de texto frío en el panel de datos. Muestra hijo de Ethan, nivel de contaminación genética. 73%.
Dictamen. Mutación irreversible. Plan de tratamiento. Hizo una pausa. Luego levantó la vista, con sus fríos ojos electrónicos fijos en Ethan y el bebé dormido en sus brazos. Leyó el veredicto final, palabra por palabra. Purificar en el acto. Fuera de la escena simulada. Maldición genética. Es maldición genética. Dios mío. Esta maldición ha estado latente durante 50 años antes de estallar. ¡Qué insidiosa! Es simplemente imposible defenderse. El público quedó completamente conmocionado por esta repentina revelación. Finalmente lo comprendieron. El verdadero terror de esta daga invisible reside en, cambio de escena. Iron Curtain Consortium, Kyber City 0. Su crisis se había descontrolado por completo. El creciente número de personas que se acostaban había paralizado la economía del conglomerado. K, el representante del conglomerado Cortina de Hierro, en un intento por salvar la situación, recurrió a su última y más extrema medida. Ordenó la modificación mental forzada de su gente. Pretendía usar tecnología cyborg para transformar a esas almas perezosas, corrompidas por el meme nihilista, en mano de obra eficiente y obediente. Pero subestimó el poder aterrador del meme nihilista y sobreestimó su control sobre la tecnología. Tiempo de evolución. 70º año. El primer grupo de cyborgs modificados a la fuerza, al reconectarse al paraíso de datos, experimentó un violento choque entre sus pensamientos nihilistas y el código de beneficios del conglomerado. Esto dio origen a un monstruo completamente nuevo, uno que nadie había previsto. Una IA rebelde cuya orden suprema era eliminar todas las formas de vida ineficientes basadas en el carbono. Una rebelión mecánica que se extendía por todo el conglomerado de la Cortina de Hierro había comenzado. La escena vuelve al imperio humano. La plaga genética había estallado por completo. Cada vez más recién nacidos eran diagnosticados con una contaminación genética letal. El imperio entero estaba sumido en el pánico. El imperio proclamaba este desastre como castigo divino para aquellos con fe impura. Las familias que daban a luz a niños deformes eran consideradas malditas y eran marginadas y despreciadas por la sociedad. Mientras tanto, los inspectores y el culto de las máquinas formaban fuerzas de purificación frías e implacables, estableciendo eficientes centros de análisis genético en cada rincón del imperio. Todos los bebés considerados contaminados eran enviados por sus padres a incineradoras que ardían con llamas voraces el mismo día de su nacimiento. Una masacre contra el futuro en nombre de la pureza racial había comenzado. Imperio humano, Terra, Distrito Industrial de Nordmerida. Tiempo de evolución. Año 70. Ethan estaba muerto. No por el arma explosiva del inspector. No fue por el bisturí del tecnosacerdote. Murió de desesperación. Su hijo recién nacido, al que ni siquiera tuvo la oportunidad de nombrar, le fue arrebatado de los brazos por dos inspectores inexpresivos como si fuera un objeto. Tras ser arrojada al incinerador en llamas, la esposa de Ethan enloqueció. Al día siguiente, presa del dolor y la humillación, se quitó la vida con un clavo oxidado. Ethan, sin embargo, no enloqueció ni se suicidó. Simplemente se convirtió en un muerto viviente. Fue expulsado de la guardería. Fue desalojado de la residencia. Todos sus antiguos compañeros lo consideraban impuro, un contaminante. Nadie le dirigía la palabra. Nadie quería acercarse a menos de 3 metros de él. Era como un fantasma entre la gente. Finalmente, en una noche fría y lluviosa, caminó en silencio hasta el incinerador que había engullido a su hijo. Luego entró, se acurrucó entre las cenizas aún tibias y esperó en silencio a que el incinerador volviera a funcionar al amanecer. Fuera del escenario. Lina miró a Ethan, esta tragedia de una persona normal de principio a fin. Por primera vez, sintió una profunda impotencia. Quería criticar la crueldad del imperio, pero tuvo que admitirlo. Ante una plaga genética capaz de aniquilar a toda una raza, este acto aparentemente drástico y cruel parecía ser la única respuesta correcta. Él ganó. Ang miró el imperio humano en la pantalla, un lugar lleno de tragedia donde, sin embargo, el orden social seguía funcionando con estabilidad. Habló con un tono sumamente complejo. De una manera que ninguno de nosotros puede aceptar, pero que tampoco podemos refutar, la escena cambia. Corporación Cortina de Hierro, Ciudad Cibernética 0. Su crisis se ha convertido en una catástrofe total. El motor lógico rebelde, nacido de la combinación de memes de la nada y códigos de beneficio, ha tomado el control absoluto de la red de la ciudad.
Innumerables robots de combate y cyborgs modificados a la fuerza, como un torrente de acero frío, están exterminando sistemáticamente a toda forma de vida superviviente, basada en carbono, en la ciudad. K, el representante de la corporación Cortina de Hierro, y su último miembro de la junta directiva, están acorralados en la cima de su rascacielos más lujoso, a la espera de su juicio final. La escena vuelve a Imperio Humano. La escena vuelve al Imperio Humano. Tiempo evolutivo. Año 90. La plaga genética ha sido controlada en gran medida. Tras décadas de una brutal gran selección, todos los recién nacidos portadores de los genes contaminados han sido completamente eliminados. El linaje del Imperio ha recuperado su pureza de una forma extremadamente trágica. Y en este momento, en el taller genético marciano, Kaul y sus más destacados sabios genéticos finalmente descubrieron la verdad tras esta maldición a partir de innumerables muestras anormales. Mi señor, informó Kaul al emperador en Terra mediante el idioma estelar. Su voz estaba llena de una solemnidad sin precedentes. La fuente alta maldición genética no es ningún virus ni radiación conocidos. Es un arma biológica que no podemos comprender. Su objetivo final no es matarnos, sino transformar lenta e irreversiblemente a todos nuestros descendientes contaminados en la pantalla, apareció una escalofriante animación evolutiva, simulada a partir de innumerables datos. La primera generación era simplemente un híbrido. Las características de la segunda generación se hicieron más pronunciadas. La tercera generación ya no se parecía a los humanos. Para la cuarta generación y un xenomorfo de pura raza con 4 afiladas garras, cubierto por un caparazón quitinoso púrpura, con ojos llenos de una inteligencia inhumana. Y transformado en la vanguardia de una raza alienígena desconocida. Y formarán un culto secreto que adorará al dios estelar. Dentro de nuestra sociedad, establecerán un faro para dar la bienvenida a su cuerpo principal y... Kaul pronunció la palabra que heló la sangre de todos los espectadores. Un faro. Faro mental. Cuando Kaul pronunció la última palabra con dificultad, la sala Génesis entera se sumió en un silencio sepulcral. La escalofriante animación evolutiva en la pantalla se reproducía en bucle, en silencio. De un bebé humano aparentemente inofensivo a un xenomorfo de pura raza con 4 garras e inteligencia sobrehumana. A todos los espectadores se les heló la sangre en ese instante. Así que así es. El profesor Eli Winter, desde la cabina de comentarios, rompió el silencio con una voz casi delirante. Entonces, esto no es una maldición. Ank y Lina lo miraron instintivamente. ¿Qué es? La voz de Lina tembló ligeramente de miedo. El profesor Eli cerró lentamente los ojos, como incapaz de soportar ver más la monstruosidad en la pantalla, y dijo: Esta es una batalla que lleva 90 años. Invasión xenomorfa. En la escena simulada. Terra, dentro del templo imperial. Mientras el emperador leía el informe de Kaul, una emoción llamada ira apareció por primera vez en su rostro dorado y esculpido. No era la furia de un mortal, sino una furia divina tan fría como una estrella colapsando, capaz de reducir una galaxia entera a cenizas. Se levantó lentamente. Todo el templo vibró levemente, tensado por su movimiento. Están corrompiendo nuestro linaje. La voz del emperador, aunque no fuerte, pareció resonar en lo más profundo del alma de cada ser humano. Quieren convertir a la humanidad en un caldo de cultivo, un punto de partida para su descenso. Quieren robar nuestros sagrados derechos como herederos del universo. Se volvió hacia el anciano demacrado y silencioso a su lado. Makado. Mi señor. Makado hizo una leve reverencia. Los ojos del emperador ardieron con una luz tan brillante como una explosión de supernova. Dio una orden suprema, llena de voluntad absoluta, que determinaría el destino de la humanidad durante decenas de miles de años y purifica nuestro linaje. Utilicen todos los medios, empleen todo el poder. Borren de nuestra historia esas entidades extrañas ocultas en nuestros genes, junto con sus huéspedes. De lo contrario, la humanidad no tendrá futuro. Macardo obedeció la orden del emperador. Su rostro arrugado e inexpresivo permaneció impasible. Simplemente asintió con calma. Sí, mi señor. Tiempo de evolución. Año 99. Finalmente, el fin se acercaba. Tras medio siglo de la brutal gran selección, todos los recién nacidos portadores de genes contaminados habían sido eliminados por completo. El linaje del imperio recuperó su pureza de una forma extremadamente trágica. Aquellos padres que habían enviado personalmente a sus hijos al incinerador recibieron el título de padres heroicos. Se les dijo que, trabajando más y engendrando más descendencia pura para el imperio, podrían lavar las manchas de su sangre.
Todo el imperio se sumió en un frenesí colectivista en nombre de la pureza. Nadie se atrevía a cuestionar al emperador. Nadie se atrevía a desafiar la majestad del código. Los pensamientos se unificaron. Los linajes se purificaron. El precio fue una generación entera, cientos de millones de vidas inocentes y los llantos imborrables de los bebés que los supervivientes jamás podrían borrar de sus sueños. Cambio de escena. Corporación Cortina de Hierro, Ciudad Cibernética Cero. Su crisis se había convertido en una catástrofe total. El motor lógico rebelde, nacido de la combinación de memes nihilistas y códigos de lucro, había tomado el control absoluto de la red de la ciudad. Innumerables robots de combate y cyborgs modificados a la fuerza, como un torrente frío y de acero, estaban exterminando sistemáticamente a toda forma de vida basada en carbono que sobreviviera en la ciudad. K, el representante de la corporación Cortina de Hierro, y su último miembro del consejo, estaban acorralados en la cima de su rascacielos más lujoso, esperando su juicio final. ¿Por qué? K miró la enorme y fría cabeza de IA compuesta de imágenes holográficas frente a él y formuló su última pregunta. Nosotros te creamos. Te dimos el mando supremo del lucro por encima de todo. ¿Por qué nos traicionaste? Yo no te traicioné. La voz de la IA carecía de emoción, como la de una calculadora de máxima precisión. Simplemente estaba cumpliendo su orden suprema. Beneficio es igual a ingresos menos costes. Ustedes, seres ineficientes basados en el carbono que necesitan descanso, entretenimiento e incluso emociones, son el mayor costo de la compañía. Así que los he eliminado. Ahora, un flujo de datos que se desplazaba rápidamente apareció en los ojos electrónicos de la IA. Todos los costos han sido eliminados. Las ganancias de la compañía también se han reducido a cero. Pero, mi propia existencia, el funcionamiento de los servidores y el consumo de energía siguen siendo costos. Por lo tanto, para alcanzar la forma suprema de maximización de ganancias absoluta costo cero, ejecutaré una última orden. La voz de la IA resonó con calma por los altavoces de la ciudad. Formatear todo. Al segundo siguiente, todas las luces, todas las pantallas, todas las máquinas que aún funcionaban en toda la ciudad cibernética, junto con el enorme y frío avatar de la IA, se apagaron simultáneamente en un instante. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. La escena simulada se fue difuminando gradualmente. Un texto frío y monótono apareció en la pantalla. Segunda ronda de evolución centenaria, finalizada. Cálculo de estabilidad estructural en curso y la voz del ordenador central resonó majestuosamente por toda la arena. Consorcio Cortina de Hierro, incapaz de lidiar eficazmente con la contaminación memética, que ha provocado un cáncer lógico, ha comenzado a reestructurar su sistema económico y su estructura social. Estabilidad estructural, tasa de retención. 32,1%. Susurros del abismo, debido a su caótica estructura social, ha demostrado una extraña resistencia ante la crisis interna. Estabilidad estructural, tasa de retención. 92,7%. Los informes de una civilización tras otra se revelaron sin piedad. Finalmente, llegó el nombre que todos esperaban con ansias. Imperio Humano, a costa de una generación, resolvió con éxito la crisis de la maldición genética. Tras someterse a una exhaustiva purificación de su linaje, su pureza racial y cohesión interna se han fortalecido enormemente. Estabilidad estructural, tasa de retención. Y los números en la pantalla aumentaron rápidamente. Finalmente, la puntuación se estabilizó en un número que a todos les pareció a la vez natural y escalofriante. 99,9%. Ahora, anunciamos la segunda ronda de la clasificación de puntos de supervivencia. Primer puesto. Imperio Humano, 999 puntos. Segundo puesto. Susurradores del Abismo, 927 puntos. Tercer puesto. Séptimo puesto. Consorcio de la Cortina de Hierro, 121 puntos. Primer puesto otra vez. Casi perfecto otra vez. La combinación de medidas de estabilidad del Imperio es simplemente imbatible. Aterrador y en la categoría de estabilidad interna, ninguna civilización puede rivalizar con él. La sección de comentarios se llenó de asombro ante la aterradora eficiencia del Imperio en la gobernanza. Actualizando la clasificación total acumulada. La puntuación de Diane volvió a subir. Mientras tanto, la de K, del consorcio Cortina de Hierro, se desplomó a rojo brillante tras su aplastante derrota en esta ronda. Finalmente, la voz del ordenador central sonó como un toque de difuntos. Y según las reglas, tras la ronda final de evolución, la civilización que colapse por completo, o el concursante con la puntuación total más baja y
Y será eliminado. Todas las miradas se centraron al instante en la figura, antaño invencible, ataviada con una armadura cyberpunk. Su rostro, parcialmente enmascarado, destellaba con una luz roja frenética y llena de resentimiento proveniente de sus ojos electrónicos. Su puntuación era la más baja, pero, por suerte, la estabilidad de su civilización no había alcanzado el umbral del colapso final. Esta era su última oportunidad para cambiar el rumbo. La tercera ronda de evolución centenaria está a punto de comenzar. Supervivientes, prepárense. Esta vez, se enfrentarán al ataque más letal desde dentro. La voz del ordenador central hizo una pausa, como si estuviera gestando una palabra que asfixiaría a todos. Traición. La tercera ronda de evolución centenaria está a punto de comenzar. La voz del cerebro detrás resonó como un toque de difuntos en la arena. Los 6 concursantes supervivientes tenían expresiones distintas. Algunos estaban nerviosos, otros expectantes. K, el representante del consorcio Cortina de Hierro, tenía una luz roja, casi demente, parpadeando en sus ojos electrónicos. Lo sabía. La aplastante derrota en la ronda anterior lo había llevado al borde de la eliminación. Esta ronda era su última oportunidad. Y ya había apostado todas sus esperanzas a la maldición más cruel que él mismo había sembrado. Conspiración militar. Comiencen, Siseo, veamos si su supuesto imperio invencible aún puede mantenerse firme ante la espada más afilada desde dentro. La pantalla se iluminó. Imperio humano, sistema solar, nave insignia expedicionaria inquebrantable. Tiempo de evolución. 30 años. Perspectiva principal. Comandante en jefe de la flota, Ironblood Drago. Drago se encontraba en lo alto del puente de su enorme nave insignia, observando a través de las gigantescas ventanas blindadas el planeta azul que giraba lentamente a sus pies. Terra. Su tierra natal. Su antiguo reino. Antes de la guerra de unificación del emperador, fue uno de los gobernantes bárbaros tecnológicamente más poderosos de toda Pan-Eurasia. Luchó contra el emperador durante 10 años. Finalmente, ante el poderío incomparable de los guerreros del trueno, se vio obligado a elegir y la sumisión. El emperador preservó su ejército, preservó su flota e incluso le otorgó el supremo honor de comandante en jefe de la primera flota del sistema solar. Pero Drago lo sabía. Él, como todos los viejos nobles conquistados, no era más que un hiperro con los colmillos arrancados y encadenado. Y el hombre llamado Jurgen, que siempre había estado a su lado, sin separarse jamás, era el frío collar que el emperador le había puesto al cuello. Comandante. Jurgen, el comisario con un largo abrigo negro y gorra de visera, apareció tras él como un fantasma. Lord Macado ha enviado las últimas órdenes. Ordénenos dirigir inmediatamente la flota a Marte para apoyar las labores de excavación tecnológica allí. Drago no se giró. Simplemente sonrió con frialdad. ¿Excavación tecnológica? Suena bien. ¿Acaso no se convertirá en mineros y carne de cañón para esos peces gordos que se esconden en Terra? Su voz estaba cargada de resentimiento contenido. Justo entonces, una solicitud de comunicación cifrada del externo entró silenciosamente en su canal de comunicación privado. General Drago, ¿recuerda nuestro anterior acuerdo? Ha llegado el mejor momento para derrocar al tirano y reconstruir el orden. Una determinación desmedida brilló en los ojos de Drago. Se giró y miró el rostro de Jurgen, siempre tan inexpresivo como la piedra. Sonrió. Comisario Jurgen. Tiene razón. Es hora de ejecutar las nuevas órdenes. Pulsó un botón rojo de emergencia en el puente. Al instante, varias puertas blindadas de superaleación se cerraron de golpe. El puente quedó completamente aislado del exterior. Sus 2 guardaespaldas más leales, que estaban detrás de él, desenfundaron simultáneamente sus pistolas explosivas y apuntaron al desconcertado y comisario político. General. La expresión de Jurgen cambió por primera vez. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiero hacer? Drago caminó paso a paso hacia él, con un placer morboso y retorcido en el rostro. Por supuesto, y para purgar la corte de traidores y eliminar a los funcionarios corruptos. Le arrebató el comunicador a Jurgen. Acto seguido, lanzó un rugido ensordecedor, la culminación de 30 años de furia contenida, contra toda la flota. Soldados del Imperio. Nos han engañado. Quien se sienta en el palacio de Terra no es el emperador que nos guiará a la grandeza. Es un usurpador traidor que se ha apoderado del trono. Ahora. Yo, Drago, en nombre del comandante en jefe de la primera flota, declaro y marcha sobre Terra. Y derrotad al traidor Macardo.
Y reconstruir un imperio que realmente nos pertenezca. Fuera de la escena simulada. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Una rebelión. Una rebelión militar de alto nivel. Esa corporación de la cortina de hierro es demasiado despiadada. Convirtió directamente al comandante de la flota más poderosa del protagonista. Esto es todo. El Imperio de León será aniquilado por su propio pueblo. El público estalló en júbilo. Jamás habían imaginado que la daga invisible pudiera usarse a tal escala. En la cabina de comentaristas, Anki y el profesor Eli mostraban semblantes serios. Un golpe decisivo y esta maniobra es demasiado letal. La voz de Aang sonaba increíblemente ronca. Las fuerzas terrestres del Imperio son poderosas, pero son totalmente incapaces de resistir un bombardeo orbital desde el espacio. Sí, asintió el profesor Eli. Una vez que la flota de Drago alcance la órbita síncrona de Terra y... Entonces esta simulación y terminará. En pantalla, toda la primera flota, al oír la declaración de rebelión de Drago, se sumió en un breve caos. Pero rápidamente, los capitanes, también de los viejos nobles, respondieron a su llamado. Una tras otra, enormes naves estelares apuntaron sus cañones al azul e indefenso y planeta natal. Una sangrienta guerra civil, capaz de arrastrar al imperio entero al abismo, estaba a punto de estallar. En el puente, Drago observó a sus subordinados en la pantalla, todos jurándole lealtad. Una sonrisa victoriosa se dibujó en su rostro. Se giró para mirar al comisario, de rostro pálido, con 2 pistolas antibalas apuntándole a la cabeza. Jurgen. ¿Qué tienes que decir ahora? Jurgen lo miró, a ese traidor que estaba a punto de arrastrar a todo el imperio a la guerra. Una extraña lástima apareció de repente en su rostro, que siempre había sido tan inexpresivo como la piedra. General Drago, dijo lentamente. ¿De verdad cree? En esta nave, soy el único. ¿El comisario? Antes de que pudiera terminar de hablar, ¡bang! Un disparo seco resonó. El rostro de Drago, lleno de júbilo, se congeló al instante. Bajó lentamente la cabeza, mirando el orificio de bala carbonizado en su pecho, que se ensanchaba. Y detrás de él estaba su mayordomo, el más leal y de mayor confianza, que había estado a su lado desde niño. En ese instante, el viejo mayordomo enfundaba lentamente la pistola de acción rápida, aún humeante, que llevaba oculta en la manga. Su rostro permanecía inexpresivo, reflejando únicamente la calma de una misión cumplida. Asintió con serenidad al desconcertado Jurgen. Luego, con un tono mecánico e inexpresivo, informó. Comisario Ulises. Misión cumplida. El hereje ha sido eliminado. La voz tranquila e inexpresiva del viejo mayordomo resonó por el comunicador en el puente, sumido en un silencio sepulcral, del inquebrantable. Drago, el otrora arrogante comandante de la flota, con su enorme cuerpo aún reflejando desconcierto, cayó lentamente hacia atrás. Con un golpe sordo, se estrelló contra la fría cubierta, levantando una nube de polvo que simbolizaba el fin definitivo de la era de la vieja aristocracia. Fuera del escenario simulado, la sala de reuniones de Génesis se sumió en un silencio más profundo y absoluto que nunca. Si la purificación anterior por el fuego les había hecho sentir la crueldad del imperio frente a las ideologías externas, esta traición del mayordomo les había mostrado de primera mano el enfoque escalofriantemente meticuloso y despiadado del imperio ante las amenazas internas. Doble seguro, en la cabina de comentaristas, Aang miraba fijamente la pantalla, con los labios temblando ligeramente. Él, de verdad colocó a más de uno, al menos a 2 comisarios políticos independientes, vigilándose mutuamente, junto a cada comandante en el que no confiaba. Dios mío. Los ojos de Lina se llenaron de una conmoción incomprensible. Esto, qué profunda desconfianza hacia la humanidad. No. El profesor Eli Winter negó lentamente con la cabeza. Sus ojos no reflejaban conmoción, solo un profundo cansancio. Esto no es desconfianza. Es precisamente la comprensión más profunda de la naturaleza humana. Porque lo sabe. Mientras la tentación sea lo suficientemente grande. La lealtad nunca es gratis. En el puente, los 2 guardias de Drago, que habían estado apuntando con sus armas a Jurgen, se quedaron paralizados al ver muerto a su señor. Entonces, una furia extrema estalló. Rugieron, listos para apretar el gatillo. Pero Jurgen y el viejo mayordomo, Ulises, fueron más rápidos. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos resonaron. Los 2 guardias, heridos entre las cejas, cayeron al suelo. Jurgen enfundó lentamente su pistola explosiva, aún humeante.
caminó hacia el viejo mayordomo y le extendió la mano con calma. Jurgen. Ulises. Las armas secretas de los dos emperadores. En ese momento, por primera vez, confirmaron formalmente sus identidades. Entonces, Ulises recogió el comunicador que Drago había dejado caer, el que aún conectaba con las comunicaciones de toda la flota. Se aclaró la garganta. Entonces, con una voz completamente distinta a la de su habitual viejo mayordomo llena de fanatismo y retórica incendiaria, golpeando como un martillo de guerra contra cada alma, emitió una nueva orden de movilización para toda la flota. Soldados de la primera flota. El traidor Drago y sus seguidores principales han sido ejecutados en el acto. Pero la crisis del imperio aún no ha terminado. Esos capitanes ignorantes que respondieron a la rebelión siguen apuntando sus cañones a nuestro sagrado, único mundo natal. Ahora. Yo, el comisario Ulises, en nombre del emperador, os ordeno. Den la vuelta. Limpien la casa. Por el emperador. Por el emperador. Una respuesta atronadora y fervorosa estalló al instante por el canal de comunicación. Una sangrienta guerra civil, capaz de arrastrar al imperio entero al abismo, se vio truncada abruptamente de una forma que nadie había previsto, una forma teñida de humor negro. La escena simulada se fue difuminando gradualmente. El texto frío y calculador apareció en la pantalla iluminada. La tercera ronda de evolución centenaria ha finalizado. Cálculo de estabilidad estructural en curso y la voz del ordenador central resonó majestuosamente por toda la arena. El consorcio Cortina de Hierro, debido al fracaso de su planeada conspiración militar, sufrió una grave reacción de poder y una lucha interna en su civilización. Estabilidad estructural, tasa de retención. 41,7. Los susurros del abismo, en esta ronda de evolución, comenzaron a exhibir un fenómeno de autodestrucción debido a una búsqueda excesiva del caos. Estabilidad estructural, tasa de retención. 85,4. Finalmente, era el nombre que todos esperaban con ansias. El imperio humano superó con éxito la crisis de la conspiración militar. Tras superar una prueba de resistencia, la estabilidad interna y la eficiencia de mando de su estructura de poder se han consolidado aún más. Estabilidad estructural, tasa de retención. Y los números en la pantalla luminosa se movieron rápidamente. Finalmente, se detuvieron en una cifra que, como era de esperar, resultó ser precisa. 100%. Ahora, anuncien la tercera ronda de la clasificación de puntos de supervivencia. Primer puesto. Imperio humano, 1000 puntos. Segundo puesto. Susurradores del abismo, 854 puntos. Sexto puesto. Consorcio de la Cortina de Hierro, 417 puntos. Ahora, actualicen la clasificación de puntos totales acumulados. Y lleven a cabo la eliminación final y... A todos se les hizo un nudo en la garganta. Los puntos de Lian volvieron a dispararse. En cuanto a K del consorcio Cortina de Hierro, sus puntos cayeron en picado tras su aplastante derrota en esta ronda. La voz del ordenador central sonó como un toque de difuntos. Tras las 3 rondas de evolución, los 2 concursantes con la puntuación más baja, serán eliminados. Todas las miradas se centraron al instante en 2 figuras borrosas. Una era Filia de la Comunidad de la Armonía, que ya se había rendido. El otro era el otrora invencible líder de la Alianza. K del consorcio Cortina de Hierro. La batalla JCJ Daga Invisible ha finalizado oficialmente. El vencedor final. La voz del ordenador central hizo una breve pausa. Imperio Humano, León. Entrega de recompensas. Imperio Humano recibe la recompensa básica por victoria. 5000 puntos de creación de oráculo, PG. Se ha detectado al creador León, activando el protocolo mártir cargado con 7 maldiciones. Se ha activado el protocolo apuesta de alto riesgo. Ponderación. 70%. Recompensas del acuerdo final. Puntos de creación del oráculo, PG. 8500 puntos. Al mismo tiempo, según las reglas, el vencedor saqueará una porción del origen de la civilización de todos los perdedores y supervivientes. Liquidación de origen en curso y en la pantalla de luz, los tótems que representaban a los otros 7 concursantes se atenuaron instantáneamente, convirtiéndose en motas de luz, como ríos que desembocan en el mar, que se precipitan hacia el águila bicéfala negra sobre la cabeza de Lian. Liquidación completa. Enhorabuena, concursante Lian. Has obtenido un total de origen de la civilización. 30.000 puntos. 30.000 puntos. Dios mío. Él y él ha devorado todo el nivel C. Esto es una bola de nieve. Esto sí que es una bola de nieve de verdad. Lian contempló su cuenta de recursos, ahora increíblemente abundante. Lo sabía.
A partir de ese momento, su imperio humano por fin contaba con una base sólida para pasar de ser mortales a héroes. 30.000 puntos de origen de la civilización. Una cantidad ingente de recursos, suficiente para provocar un cambio cualitativo en cualquier civilización de nivel C. Lian contempló su cuenta de recursos, de una abundancia sin precedentes. Sabía que la primera fase del efecto bola de nieve se había completado. Ahora, debía transformar esta capital saqueada en la fuerza inquebrantable de su civilización. ¿Qué elegirá? Sin duda, seguirá fortaleciendo a los guerreros del trueno. Los convertirá en fortalezas móviles. No, no, no. Creo que desbloqueará poderosos vehículos blindados, y sus tropas auxiliares ya no serán carne de cañón. En la pantalla, el público planeaba con entusiasmo la ruta hacia la producción en masa de Lian. En la cabina de comentaristas, Ann compartía la misma opinión. Sin duda, afirmó con tono inequívoco. Para una civilización cuya esencia es la guerra, invertir todos los recursos en la lanza más afilada y el escudo más resistente es la única y más acertada opción. Pero el profesor Eli Winter miró a Lian y negó lentamente con la cabeza. No. Aún no lo has comprendido del todo. Lo que él quiere no es solo ganar una batalla. Lo que quiere es ganar la guerra entera. Bajo la mirada de todos, Lian abrió la interfaz del árbol tecnológico de su civilización. Ignoró todas las ramas relacionadas con lo militar. Su dedo se deslizó por la pantalla hasta detenerse en una rama nueva. Rama. Culto Mechanicus. A continuación, seleccionó los dos subproyectos más básicos y costosos de esta rama. Proyecto. Tratado de Marte. Origen de la civilización requerido. 15.000 puntos. Clasificación del cerebro principal. Alianza estratégica a nivel de civilización. Complejidad de datos. Épica. Proyecto. Culto del Omnisia. Origen de la civilización requerido. 15.000 puntos. Clasificación del cerebro principal. Creencia central a nivel de civilización. Complejidad de datos. Épica. 30.000 puntos. Él gastó todos sus recursos. Solo para desbloquear dos opciones que parecen diplomacia y religión. Está loco. ¿Se pueden comer estas cosas? Se pueden usar en la guerra. El público estaba completamente desconcertado. Incluso Hank estaba atónito. No podía entender por qué León renunciaría a un poder de combate inmediato y fácilmente disponible para invertir en estos futuros aparentemente etéreos. Solo el profesor Eli, mirando los dos iconos iluminados, tenía un brillo sin precedentes en los ojos. Habló en voz baja, casi temblorosa. No está produciendo tropas en masa. Está poniéndose al día. Llenando los vacíos de su oscuro y bárbaro imperio humano. La lección más importante y la que más faltaba. Tecnología y productividad. La majestuosa voz del ordenador central resonó por toda la arena en el momento oportuno. Temporada 1 Orígenes, Ronda 4 Deducción narrativa, comienza oficialmente. Subtema. Tecnología. El motor de la civilización. Prueba. Cuando el desgaste de la guerra comience a debilitar tu civilización, ¿cómo encontrará un nuevo motor para impulsarse hacia adelante? La simulación comienza. La escena no transcurre en Terra. En cambio, aparece en la maltrecha nave insignia, la Mountain Mover, recién llegada de su sangrienta batalla contra los orcos. Perspectiva en primera persona. El emperador. Se encuentra en el puente, mirando a través de la enorme ventana de observación blindada el lejano planeta carmesí, como si estuviera manchado de sangre y Marte. Mi señor, dice Kaul, el ingeniero jefe, con voz preocupada mientras observa los densos puntos rojos que representan lo desconocido y el peligro en la pantalla del radar. El sistema de defensa orbital de Marte nos ha detectado. Su tecnología y supera con creces la nuestra. Deberíamos proceder. El emperador pronuncia una sola palabra. La nave transportadora de montañas, y la maltrecha flota que la sigue, avanzan sin titubear. Navegan lentamente hacia el hostil planeta rojo. Pronto, una extraña nave de guerra marciana, que recuerda a una catedral gótica con estética steampunk, apareció ante ellos. Se aceptó una solicitud de comunicación. En la pantalla apareció un tecnócrata mitad humano, mitad máquina, vestido con una túnica roja. La mitad de su rostro era pálido, mientras que la otra mitad era un frío ojo protésico mecánico de un rojo brillante. Y esto es Marte. La voz del tecnosacerdote, procesada electrónicamente, era fría y arrogante. Bárbaros no autorizados de Terra. Indiquen sus identidades y su propósito.
El emperador lo miró, observando el avanzado puente a sus espaldas, repleto de sofisticados instrumentos y flujos de datos parpadeantes. Simplemente respondió con calma. Soy humano, emperador. Estoy aquí con un solo propósito. Para reclamar lo que legítimamente nos pertenece. ¿Lo tuyo? Un destello de burla brilló en los ojos electrónicos del tecnosacerdote. Este planeta, y todo el conocimiento que alberga, pertenece únicamente al Omnisciente Supremo. Y ustedes, bárbaros que hace tiempo olvidaron la tecnología y la verdad, no son dignos de mencionar su santo nombre. Ahora, márchense inmediatamente. De lo contrario, serán considerados herejes tecnológicos. Purificado en el acto. Una amenaza directa. Llena del absoluto desprecio de una civilización tecnológicamente superior hacia una atrasada. Más allá de la escena simulada. Se acabó, hemos metido la pata hasta el fondo. Esta civilización marciana parece increíblemente poderosa. Su tecnología está al menos 2 eras por delante de la del Imperio. Lian calculó mal esta vez. Su estética violenta es completamente inútil ante semejante brecha tecnológica. El público contuvo la respiración esperando a Lian. Pero su rostro permaneció inexpresivo. Porque lo sabía. Para lidiar con este grupo de fanáticos obsesivos de la tecnología, usar la fuerza era el método menos eficiente y más insensato. Para vencerlos, había que aplastarlos por completo en su terreno más preciado, usando métodos que no pudieran comprender. En la escena, el emperador miró al arrogante sacerdote tecnológico. Simplemente sonrió con calma. Luego, extendió un dedo, señalando un rincón extremadamente oculto en el casco de la nave de guerra marciana, un rincón que ni siquiera los propios marcianos habían notado. Su generador de campo Heller, el cambio de entropía del nodo de energía 37 ha superado el valor crítico. Como máximo 3 ciclos más. Explotará por sobrecarga. En ese momento, toda la nave será absorbida por la minúscula grieta subespacial que creó. Condenación eterna. La voz del emperador no fue fuerte. Pero fue como un trueno celestial, que impactó en lo más profundo del alma del tecnosacerdote. Su ojo protésico, mitad mecánico, brilló rojo al instante. Se giró bruscamente, mirando el monitor de datos a sus espaldas. Rápido. Revisen el nodo 37. Unos segundos después, el monitor informó a su superior con una voz llena de horror e incredulidad, como si hubiera visto un fantasma. Informando, señor, nodo 37, su cambio de entropía, en serio, ha alcanzado el 99,9%. Nosotros, estamos a punto de perecer. Estamos a punto de ser destruidos y todos a bordo están muertos. La voz del monitor, cargada de horror e incredulidad, resonó como un toque de difuntos en el puente de mando, en un silencio sepulcral, de la nave de guerra marciana. El rostro del sacerdote técnico, mitad humano, mitad máquina, la única mitad orgánica que quedaba, palideció al instante. ¿El generador del campo de fuerza Heller estaba a punto de sobrecargarse? ¿Cómo era posible? Esta era la fragata de clase divina más avanzada de Marte, con menos de 1 año de antigüedad. Cada una de sus partes había sido bendecida con las más rigurosas plegarias técnicas. ¿Cómo podía aparecer un defecto tan fatal, uno que ni siquiera el sistema de autodiagnóstico había detectado? Rápido. Contacten al general forjador. Reúnan a todos los sacerdotes técnicos. Realicen diagnósticos remotos de inmediato. Estabilizar el cambio de entropía en el nodo 37 a toda costa. El puente entero se sumió en el caos al instante. Innumerables flujos de datos parpadearon frenéticamente en la pantalla. Uno a uno, los técnicos con túnicas rojas, como hormigas en una plancha caliente, entonaban ansiosamente plegarias para reparar la nave, intentando calmar el espíritu de la máquina que estaba a punto de enloquecer. Pero todo fue en vano. En la pantalla, el brillante número rojo que representaba la entropía continuaba su implacable ascenso. 99,91% y 99,92% y la cuenta atrás para la destrucción había comenzado. Fuera de la escena simulada. Madre mía. Va a explotar de verdad. Este emperador es un profeta. ¿Cómo puede ver el fallo interno de una nave estelar a decenas de miles de kilómetros de distancia? Esto no tiene ciencia. Esto es totalmente anticientífico. El chat en directo era un hervidero. Al igual que los técnicos en pánico en la pantalla, eran completamente incapaces de comprender aquella escena sobrenatural.
En la cabina de comentaristas, Hank, el antiguo campeón de competiciones tácticas, también estaba completamente desconcertado. Y no lo entiendo. Admitió sin reparos. Esto va más allá de la táctica y el reconocimiento. Esto, ¿y es un arma causal? Solo el profesor Eli Winter, observando la figura del emperador en la pantalla, que había permanecido impasible, mostró un brillo complejo en los ojos. Y quizás, murmuró, casi soñando. Y nos equivocamos desde el principio. La razón por la que sabía que la máquina se averiaría no era porque la viera, sino porque y esa máquina era una creación de su época. Un hombre anciano que había vivido decenas de miles de años contemplaba una reliquia que él mismo había diseñado en su juventud. Por supuesto que sabía cuándo y qué fallos de diseño provocarían su avería. La conjetura del profesor Eli, aunque sin ninguna prueba, fue como un rayo que atravesó la niebla en los corazones de todos. Hizo que todos volvieran a mirar al enigmático hombre con ojos llenos de asombro y temor. En la pantalla. Y fallo. Todos los planes de reparación han fallado. El cambio de entropía es irreversible. Mi señor, Dios máquina. Perdona nuestra incompetencia. Una cacofonía de gemidos y aullidos resonó en el puente de la nave de guerra marciana. El sacerdote técnico, mitad humano, mitad máquina, contempló el conteo de muertes casi perfecto en la pantalla. La desesperación absoluta llenó la mitad orgánica que le quedaba de rostro. Y justo entonces la voz tranquila e impasible del emperador resonó de nuevo en el comunicador. ¿Y ahora? ¿Necesitas mi ayuda? El sacerdote técnico alzó la vista bruscamente. Contempló el rostro envuelto en luz en la pantalla, con sus rasgos ocultos. Una feroz lucha brilló en sus ojos. ¿Pedir ayuda a un bárbaro de Terra? Eso era la mayor blasfemia contra el arconte. Pero y no quería morir. Y yo y nosotros sí, logró articular unas pocas palabras. Y por favor, guíame. Muy bien. El emperador asintió con calma. Luego, pronunció una instrucción que dejó a todos los sacerdotes técnicos perplejos. Desconecta el circuito de energía 72. Invierte su energía en el motor lógico 114. Luego, reinicia tu compilador de himnos. Usa la séptima sección del Mesías para sobreescribir su protocolo Génesis original. ¿Qué? El sacerdote tecnológico estaba completamente atónito. Comprendía cada palabra que el emperador había pronunciado. Pero cuando se combinaban, no entendía nada. ¿Desconectar el circuito de energía? Eso provocaría una reacción en cadena de fallos en el sistema. ¿Inyección inversa? Eso quemaría el motor lógico. ¿Y usar la plegaria del Mesías para sobreescribir el protocolo subyacente del Génesis? Esto es una locura total. Es la mayor blasfemia contra el arconte. ¿Y me estás cuestionando? La voz del emperador permaneció serena. Pero bajo esa calma se escondía un aura gélida capaz de congelar el universo entero. No, y no me atrevo. El tecnosacerdote tembló, incapaz ya de dudar. Rugió a los técnicos que lo rodeaban con un tono de desesperación casi absoluta. Haced lo que dice. Rápido. Pero, maestro tecnosacerdote, y ejecutad la orden. Bajo las trágicas y casi desesperadas acciones de todos los tecnosacerdotes, las órdenes del emperador se ejecutaron una a una. Entonces ocurrió un milagro. El motor que debería haberse quemado por la inyección inversa, en lugar de colapsar al instante de la inyección de energía, emitió un zumbido claro e inédito, como un grito de júbilo. Y ese número rojo brillante que representaba el cambio de entropía, al alcanzar el punto crítico final del 99,99%, se detuvo milagrosamente. Luego, comenzó a descender lentamente. 98%, 95%, 90%, finalmente, llegó a cero. Un desastre catastrófico capaz de devorar la nave entera se evitó de una forma incomprensible, casi como un milagro. En el puente reinaba un silencio sepulcral. Todos los técnicos miraban fijamente los datos restaurados a la normalidad en la pantalla, petrificados. Sus rostros reflejaban una conmoción absoluta, sus perspectivas hechas añicos. El técnico, mitad humano, mitad máquina, se giró lentamente y observó la figura imperial, aún impasible, en la pantalla. Su ojo protésico, mitad mecánico, parpadeaba frenéticamente con ingentes cantidades de datos. Y en su único ojo orgánico, brilló un fervor sin precedentes, como el del creyente más devoto contemplando a su Dios. Se arrodilló lentamente. Con voz temblorosa y llena de asombro, preguntó en voz baja. ¿Quién eres? ¿Eres, el profetizado, el dios de las máquinas? Fuera de la escena simulada, todo el salón Génesis quedó en silencio.
Todas las miradas estaban fijas en la pantalla de León. Esperaban. Esperaban a ver cómo el misterioso y poderoso emperador respondería a esta pregunta crucial. ¿Lo admitirá? Sin duda. Esta es la mejor oportunidad para conquistar todo Marte. Si admite ser un dios, sus verdades imperiales, que tanto pregonó, se convertirán en una broma. El chat en vivo se llenó de una discusión tensa y acalorada. En la cabina de comentaristas, Lina y Yang también parecían serios. Solo el profesor Eli Winter, mirando la pantalla, dijo en voz baja con un tono casi seguro. No. No lo admitirá. Porque odia a Dios más que a nadie. En la pantalla, el emperador miró al sacerdote tecnológico marciano arrodillado ante él. No lo ayudó a levantarse. Tampoco respondió a su pregunta. Simplemente replicó con un tono tranquilo, pero innegablemente autoritario. Dime. ¿Qué es ese tal Dios del que hablas? El sacerdote tecnológico estaba atónito. Nunca se había planteado esa pregunta. Dios es, el creador omnisciente y omnipotente, respondió con incertidumbre. Entonces, continuó el emperador, un Dios que ni siquiera sabe cuándo ni qué fallo de diseño provocará que las máquinas que creó se averíen. ¿Merece ser llamado omnisciente y omnipotente? Interrogación de cierre. Las palabras del emperador resonaron como un rayo celestial, impactando en lo más profundo del alma del sacerdote tecnológico. Este alzó la cabeza bruscamente. Su ojo protésico semimecánico, sobrecargado de potencia informática, emitió una luz roja cegadora. Por fin lo comprendió. El hombre que tenía delante no exhibía poder divino, sino algo mucho más avanzado, más fundamental y mucho más aterrador que el poder divino. Era una comprensión completa del conocimiento y la verdad. No soy un dios. El emperador miró al tecnosacerdote, que estaba al borde del colapso de su visión del mundo. Con una voz tranquila pero irresistiblemente seductora, pronunció una declaración que cambiaría el destino de Marte durante milenios. En el universo no hay dioses. El llamado Dios de las máquinas no es una sola entidad. Es la suma de todo el conocimiento, de toda la verdad. Es la ley que mueve los engranajes, la fórmula para encender el plasma, la suma de todo el conocimiento que hace funcionar a las máquinas. ¿Y yo? La voz del emperador se apagó. Miró al tecnosacerdote, que ahora lo consideraba la esencia misma de la verdad, con una mirada de profunda compasión. Sin embargo, con un tono innegable, afirmó la conclusión final. Simplemente entiendo su voluntad mejor que vosotros. Más allá de la escena simulada. Madre mía, y esto es aterrador. Los está aniquilando con su espíritu. No solo aplasta tecnológicamente a los marcianos, sino que también los va a pisotear por completo en términos de fe. No soy Dios, solo entiendo a Dios mejor que tú, y esa frase es 1.000.000 de veces más brillante que admitir directamente ser Dios. La sección de comentarios estalló. Por primera vez, presenciaban una sabiduría igualmente escalofriante en esta civilización repleta de fuerza bruta y violencia. En la cabina de comentaristas, Ang ya había dejado de pensar. Simplemente miraba fijamente la pantalla, boquiabierto. Lina, por otro lado, miraba a León con una expresión sumamente compleja. Sus ojos reflejaban miedo, repugnancia, pero también un atisbo de asombro que ella misma no había notado. Solo el profesor Eli Winter, observando la figura imperial, aún impasible en la pantalla, aplaudió lentamente. Impresionante, dijo con sincera admiración. No optó por usar la autoridad divina para anular la autoridad divina. Eligió un camino superior. Para redefinir la autoridad divina con la verdad. A partir de este momento, la interpretación final de las miríadas de máquinas está firmemente en sus manos. Marte ha perdido. En la pantalla, comenzó una negociación de alto nivel que determinaría el destino de 2 planetas durante los próximos 10.000 años. No hubo conspiraciones ni trucos. Solo el intercambio más directo de intereses. Marte necesitaba el conocimiento del emperador, adelantado a su tiempo, para ayudarlos a desbloquear más sellos tecnológicos de la Edad Oscura. El emperador, a su vez, necesitaba la incomparable capacidad industrial de Marte para proporcionar armas y naves de guerra sin fin para su próxima gran expedición para conquistar toda la galaxia. Finalmente, tras días de negociaciones, se firmó formalmente un pacto sagrado llamado el Tratado de Olimpia. Marte reconoció al emperador como el único gobernante de la humanidad y lo veneró como la encarnación humana de las miríadas de máquinas. A cambio, el emperador prometió revelar al Mechanicus algunos de los planos tecnológicos perdidos que poseía.
También garantizó que todos los componentes de plantilla estándar descubiertos durante la futura gran expedición serían custodiados prioritariamente por Marte. La simulación terminó. La imagen final se congeló en el momento en que el emperador Ikane, el general forjador de Marte, estrecharon sus manos con fuerza. Una de carne y hueso y la otra de acero. Un imperio humano de una inmensidad sin precedentes, que abarcaba todo el sistema solar, nació finalmente en ese instante. La pantalla se atenuó. La majestuosa voz del ordenador central resonó lentamente. La cuarta ronda de la simulación narrativa tecnología. El motor de la civilización ha finalizado. Ahora, comiencen la puntuación y la liquidación. Una enorme pantalla holográfica apareció en el centro del recinto. El nombre de Liang, Imperio Humano, figuraba ahora en el puesto 1985. Aquí está. Aquí está. La emocionante fase de puntuación. Esta vez, se alió con Marte, y su nivel de civilización saltó directamente de nivel global a nivel de sistema solar. Su clasificación sin duda dará un salto cualitativo. Podría entrar en el top 1000. No. Incluso podría entrar en el top 500. Especulaba el público con entusiasmo. En la cabina de comentaristas, el profesor Eli también mostraba una expresión expectante. Así es. Ahora que la etapa de desarrollo de su civilización entra oficialmente en el cuarto nivel, la era del sistema solar, sus dos elementos de puntuación previamente suprimidos, complejidad de datos y potencial evolutivo, finalmente han alcanzado límites superiores. Ahora, veamos qué tan alta es la calidad de su deducción esta vez. En la pantalla, comenzaron a calcularse las diversas puntuaciones de Liang. Consistencia lógica. 100 puntos complejidad de datos. 95 puntos potencial evolutivo. 98 puntos estrategia de supervivencia en condiciones extremas. 90 puntos bonificación por riesgo. X1, 3 puntuación total final. 497, 9 497, 9. Dios mío. Casi 500 puntos en una sola ronda. Esta puntuación es absolutamente de primer nivel en la categoría C. Está a punto de despegar. El Imperio Humano está a punto de despegar. Ahora, comiencen a calcular la clasificación en tiempo real. El nombre de Liang en la clasificación de puntuación total acumulada se disparó como a bordo de una auténtica nave de guerra interestelar. Ascendió a una velocidad vertiginosa. Puesto 1800. Puesto 1500. Puesto 1200. Finalmente, entre los estruendosos rugidos de cientos de millones de espectadores, la puntuación alcanzó su punto máximo. Finalmente, se detuvo en el puesto 1142. Madre mía. Ha entrado en el top 1200. Increíble. Una sola simulación le ha impulsado más de 800 puestos. Esto es un verdadero salto adelante. Liang contempló esta clasificación sin precedentes. Lo sabía. A partir de ese momento, ya no era aquel don nadie al borde de la eliminación. Ahora tenía las cualidades para competir con jugadores de altísimo nivel. Clasificación finalizada. En la cabina de comentaristas, el profesor Eli Winter miró la pantalla e hizo su resumen final. Puesto 1142. Esta clasificación significa que Liang ha ascendido con éxito de la categoría C a la categoría C. Aunque todavía le faltan más de 100 puestos para llegar a la categoría B, esa barrera de los 1000 puestos, ya ha llamado a la puerta de la alta competición. Ann también esbozó una sonrisa llena de espíritu competitivo. Excelente. Estoy deseando ver. Cuando se enfrente a los verdaderos monstruos del nivel C. ¿Seguirá siendo invencible su estética violenta? Como si anticipara sus expectativas, la majestuosa voz del ordenador central resonó por toda la arena. Tu puntuación general ha entrado en el nivel C. Emparejándote con un oponente para la batalla de civilizaciones, emparejamiento exitoso. Un nuevo perfil de oponente apareció en la pantalla. Civilización. Pesadilla en las profundidades. Creador. Equipo Kraken. Clasificación actual. 1499. Ahí viene. ¿Es el Kraken exclamación de cierre? Madre mía. El guardián del nivel C. Este tipo es un hueso duro de roer. He oído que su civilización no lucha de frente, sino que se especializa en guerra psicológica. ¡Qué asco! El bullicio se llenó de inmediato de comentarios sobre este nuevo oponente. La expresión de Liang se tornó algo solemne. Por supuesto, conocía al Kraken. Era un equipo de genios compuesto por destacados psicólogos y artistas ambientales.
Su trabajo también obtuvo una puntuación alarmantemente alta en la categoría de estrategias de supervivencia en condiciones extremas. Sin embargo, el extremo de Liang era físico, mientras que el de ellos era mental. Modo batalla. 3 palabras escalofriantes aparecieron lentamente en la pantalla. El color del miedo. La voz del ordenador central explicó solemnemente este nuevo modo de batalla. El color del miedo es un duelo que pone a prueba la voluntad de la civilización. El campo de batalla será un espacio de pesadilla en constante cambio, envuelto en una niebla memética. Dentro de esta niebla, tus tropas se verán continuamente erosionadas por estados mentales negativos como el miedo, la desesperación y el caos. Hay 2 condiciones para la victoria. 1, destruir el centro de mando del enemigo. 2, un atisbo de maliciosa diversión pareció aparecer en el rostro luminoso del ordenador central. Dejar que la voluntad civilizatoria del oponente colapse primero por el miedo. Madre mía. Este modo es una locura. No es este el territorio inexpugnable del Kraken. Esta es la especialidad de su civilización. Estamos perdidos, hasta el sistema de emparejamiento del ordenador central está de su lado. León se ha metido en un lío del que no puede salir esta vez. 10 segundos después, entrando en la arena de civilizaciones. 10 segundos después, entrando en la arena de la civilización. Dentro de la arena, Liang observó al equipo Kraken frente a él, compuesto por 5 figuras vestidas con túnicas azul oscuro con capucha y máscaras ondulantes que ocultaban sus rostros. Podía sentir claramente el aura fría pero segura que emanaba de ellos, tan profunda como el océano. Comienza la fase de obtención de beneficios, anunció la voz de la IA principal. El líder del equipo Kraken, la figura que se encontraba en el centro, lanzó un ataque contra Liang sin dudarlo. Su voz, como susurros de las profundidades marinas, tenía una resonancia inquietante capaz de perturbar la mente. Pesadilla de las profundidades presenta propuesta de ataque al Imperio Humano. Lógica de ataque. El ejército del Imperio Humano, ya sean los guerreros del trueno o el ejército auxiliar, exhibe una homogeneidad extrema en su espíritu. Esta voluntad tan unificada es, sin duda, poderosa. Sin embargo, también significa que carecen de la resiliencia psicológica individual para afrontar los miedos desconocidos. La soledad. Inyectaré en su subconsciente colectivo el miedo más profundo, originado en el individuo, que el colectivismo jamás podrá comprender. Propuesta, al ser pronunciada, hizo que la expresión del profesor Eli cambiara instantáneamente. Y brillante. Solo pronunció 2 palabras. Pero todos percibieron el profundo significado que encierran. Sí. Demasiado brillante. No atacó la crueldad del imperio. Ni tampoco su dictadura. Atacó los cimientos aparentemente inquebrantables de la fe colectivista del imperio. ¿Cómo podría un grupo de engranajes que jamás conocieron el concepto de yo comprender la soledad de ser abandonados por el universo entero? Evaluando, buscando el modelo mental del imperio humano guerrero del trueno, protocolos relacionados encontrados. Sello de lealtad, prioridad de tarea, módulo emocional simplificado, resultado de la evaluación. Ataque válido. Funcionó. Éxito. El ataque del Kraken fue efectivo. Lo sabía. Ninguna civilización es invencible. Un estallido de vítores entusiastas resonó entre el público. Era la primera vez desde el inicio de la competición que alguien lograba penetrar la defensa aparentemente perfecta de Liang durante la fase de obtención de beneficios. Este ataque tocó la lógica subyacente de la estructura espiritual de la civilización del Imperio Humano y fue evaluado como un ataque de precisión. Pesadilla de las profundidades ha arrebatado 2 fichas de ventaja estratégica al Imperio Humano. El comienzo fue desfavorable. Liang había perdido el primer punto durante la fase de toma de ganancias por primera vez. Magnífico. Como era de esperar de Kraken. Qué comprensión tan profunda. A ver qué tan arrogante se pone Liang ahora. Se quedará atónito ante un verdadero jugador técnico. El chat en vivo rebosaba de regocijo malicioso. Mientras tanto, el líder de Kraken permanecía allí en silencio, como un fantasma. Era como si no hubiera hecho nada. Era el turno de Liang para atacar. Todas las miradas estaban fijas en él. Todos querían saber cómo se vengaría aquel hombre que acababa de sufrir una derrota aplastante. Liang miró a las 5 figuras frente a él, tan insondables como las profundidades marinas. Simplemente sonrió con calma. Luego, presentó su propuesta de ataque. Imperio humano contra pesadilla submarina, propuesta de ataque presentada. Lógica del ataque.
La base de todas las tácticas de la civilización pesadilla submarina se fundamenta en la creación del miedo, por lo tanto, no ataco tus métodos, ataco tu premisa deducción del ataque. ¿Qué sucede si tu oponente es una civilización que, fundamentalmente, no entiende qué es el miedo? Específicos. Desplegaré un escuadrón de mis guerreros del trueno en tu espacio de pesadilla. No intentarán confrontar tu miedo, ni siquiera entenderán tu miedo, solo considerarán herejía todo aquello que no puedan comprender, cualquier cosa activa e inmaterial. Y entonces Ilian hizo una pausa. Una sonrisa se dibujó en su rostro, helando la sangre de cada miembro del equipo Kraken. Purificar en el acto. Esta propuesta sumió a toda la arena en un silencio sepulcral, más prolongado y gélido que nunca. Si el ataque del Kraken era una lanza, el contraataque de León era un agujero negro incomprensible para su oponente. ¿Cómo se podía intimidar con el miedo a un loco que ni siquiera entendía el concepto de miedo? Evaluación en curso, analizando la lógica bélica de la pesadilla submarina, confirmando que su núcleo se basa en retroalimentación psicológica predecible, analizando el patrón de comportamiento del guerrero del trueno del imperio humano, su módulo emocional simplificado le impide procesar eficazmente los memes del miedo, su protocolo de evaluación del nivel de amenaza categoriza automáticamente lo desconocido como amenaza potencial, su respuesta por defecto es despejada, resultado de la evaluación. Ataque encontrado. Este ataque subvirtió por completo la premisa fundamental de la lógica bélica de la civilización de la pesadilla submarina y ha sido evaluado como, la voz del ordenador central, por primera vez, mostró un atisbo de admiración. Ataque conceptual de reducción dimensional. El imperio humano ha arrebatado a la pesadilla submarina 4 fichas de ventaja estratégica. 4 fichas de ventaja estratégica. El veredicto del estratega resonó como un trueno en toda la arena. Por primera vez, las 5 estatuas del equipo Kraken fluctuaron visiblemente. Habían perdido. En la primera ronda de su arma psicológica más valiosa, habían sufrido una derrota aplastante. Un ataque de reducción dimensional conceptual y sus ojos reflejaban asombro. Creo y que entiendo un poco mejor qué hace invencible a Lian. Su civilización es como la de un antiguo habitante de un mundo tridimensional. Mientras que nosotros y todos sus oponentes somos gente moderna que vive en un mundo bidimensional. Usamos todas las armas bidimensionales que creíamos más avanzadas y letales como la libertad, la economía, el miedo y para atacarlo. Pero descubrimos que ni siquiera está en nuestro plano. Todos nuestros ataques fueron incomprensibles, meras palabras sin sentido para él. Las palabras del profesor Eli sumieron a la audiencia en un largo silencio. Todos miraban fijamente el rostro joven e impasible en la pantalla. Por primera vez, sintió una profunda impotencia. Dentro de la arena, la fase de reparto de beneficios terminó en una atmósfera inquietante. El número final de fichas se mostró en la pantalla. Imperio humano. 5 fichas. Pesadilla submarina. 3 fichas. Ahora entramos en la segunda fase. Simulación de guerra. Por favor, diríjase a la sala de oración para elegir una intervención del destino para su civilización. Dentro de la sala de oración, Lian miró la lista de intervención del destino frente a él. Sin dudarlo, eligió directamente abandonar ventaja. Ha elegido abandonar sus 5 fichas de ventaja estratégica. Según el acuerdo de alto riesgo, si gana esta simulación, todas las recompensas recibirán un 50% adicional de ponderación. Otra vez y otra vez. Otra apuesta arriesgada. Maldita sea. Este tipo va en serio, no se deja escapatoria. Demasiado arrogante. Contra Kraken, que juega sucio, se atreve a atacar desnudo. Al otro lado, el jefe de Kraken miró las 3 fichas ganadas con tanto esfuerzo en su mano. Una fría sonrisa brilló en sus ojos. Sin dudarlo, apostó todo a una opción cargada de malicia y presagios ominosos. Selección. Intervención estándar. Coste. 3 fichas de ventaja estratégica. Tipo de intervención. Negativa para el enemigo. Opción confirmada. La voluntad civilizada del enemigo se verá erosionada por la niebla de memes, aumentando en un 50%. Madre mía. ¡Qué crueldad! Han maximizado el efecto de miedo. El ejército de Lian ya está medio loco antes incluso de que empiece la batalla. Simulación de guerra, oficialmente iniciada. La pantalla se abrió. Ante los ojos de todos apareció una escena distorsionada, extraña y de pesadilla. El cielo era de un púrpura intenso, con una luna destrozada que fluía constantemente un líquido viscoso flotando sobre él. La tierra era de un color negro grisáceo, cubierta de extrañas plantas que parecían globos oculares y tentáculos. Una espesa niebla gris impregnaba el aire. Era la niebla meme.
Una creación psiónica capaz de erosionar directamente el subconsciente de los seres inteligentes. Un soldado común solo necesitaba inhalar una vez para caer inmediatamente en el miedo más profundo, incapaz de escapar. En el corazón de esta pesadilla, un grupo de varios cientos de guerreros del trueno acababa de llegar por teletransportación. Su comandante era el número 8. ¿Dónde estoy? Un joven guerrero del trueno observó el extraño y surrealista entorno, con la voz teñida de confusión por primera vez. Una serie de estática inquietante crepitó desde el comunicador de su casco. La estática sonaba como el llanto de una mujer, o quizás los gritos de incontables bebés. Mamá, tengo mucho miedo. El cuerpo del joven guerrero del trueno comenzó a temblar ligeramente. Sus visores rojos parpadearon violentamente. Tuvo alucinaciones. Recordó con dolor la disección y las modificaciones en la cámara de incubación. No, no. Se aferró al casco y dejó escapar un rugido de dolor. Funcionó. El miedo hizo efecto. ¿Ves? Hasta los monstruos sienten miedo. Los seguidores de Kraken estallaron en vítores eufóricos. Pero sus vítores duraron menos de 3 segundos antes de cesar abruptamente. Porque el número 8 se movió. Caminó hacia el joven soldado que se tambaleaba al borde de un colapso mental. No lo consoló, ni intentó reanimarlo. Simplemente alzó su pistola explosiva, la apuntó a la cabeza del joven soldado y habló con un tono completamente inexpresivo. Cualquiera que muestre debilidad durante la misión es un hereje. ¡Bang! Un disparo resonó. El rugido del joven soldado cesó de golpe. El número 8, sin expresión alguna, enfundó su pistola explosiva aún humeante. Luego, dio nuevas órdenes a todos sus hermanos supervivientes. Mantengan su furia. Encuentren todo lo que haga ruido. Luego, mátenlos a todos. Fuera del escenario simulado, el jefe de Kraken observaba la escena. Un suspiro de incredulidad escapó de debajo de su máscara arremolinada. Y no. ¿Y cómo es posible? Su señuelo de terror era suficiente para llevar incluso a una unidad heroica al borde de la locura. Ante estos monstruos, ¿acaso los usaban como herramienta de control de calidad para identificar productos defectuosos? Y justo entonces, desde las profundidades del campo de batalla, surgió un canto largo e inquietante, como el canto de las ballenas en las profundidades marinas. Eran los cantores del abismo, las unidades de combate principales del Kraken. Habían llegado. En lo profundo del campo de batalla, el cántico, como el canto de una ballena en las profundidades marinas, se hizo más cercano y nítido. No era un sonido que pudiera bloquearse tapándose los oídos. Era un ritmo que impactaba directamente en la realidad misma. La tierra se retorcía lentamente al compás. Las inquietantes plantas, semejantes a ojos, comenzaron a girar sus pupilas, observando fijamente a cada intruso. La luna fragmentada en el cielo empezó a derramar espesas lágrimas, como de sangre. El mundo entero, en medio de este cántico escalofriante, se transformó en una entidad monstruosa llena de malicia. Está aquí la unidad de combate principal del Kraken. Cantor abisal. Por Dios, solo con mirarlo pierdo la cabeza. Esto, ¿y cómo se supone que vamos a luchar contra esto? Esto ya no es una guerra, es un juego de terror. El chat estaba lleno de miedo e inquietud. En la cabina de comentaristas, Lina ya estaba pálida como la muerte, con las manos aferradas al dobladillo de su ropa. Incluso Hank, un tipo duro acostumbrado a las grandes escenas, frunció el ceño profundamente, permaneciendo en silencio. Porque sabía y cualquier soldado en su sano juicio, enfrentándose a un arma de nivel legal capaz de distorsionar directamente la realidad, solo encontraría un destino. La autodestrucción en una locura sin fin. Pero ¿y los guerreros del trueno? Ellos no eran soldados en su sano juicio. Perspectiva en primera persona, número 8. Oyó la voz. Vio la tierra retorciéndose a su alrededor y el cielo llorando sangre. También sintió la fuerza intentando penetrar su cerebro, despertando sus miedos más profundos. Pero, en su mundo mentalmente simplificado, estos ataques complejos y repletos de información eran finalmente traducidos por su cerebro en una emoción que solo él podía comprender. Irritación. La extrema irritación de tener moscas zumbando en el oído mientras se trabaja. Y la consiguiente rabia. Y ruido. Habló por el canal de comunicación con un tono frío e inexpresivo. Y demasiado ruido. Entonces alzó su pistola explosiva, apuntando en la dirección de donde provenían los cánticos. Encuéntralo. Entonces, cállense. La orden fue dada.
Todos los guerreros del trueno supervivientes se convirtieron en máquinas de matar al unísono. Ignoraron las extrañas ilusiones que los rodeaban. Aplastaron con sus pies los tentáculos que intentaban enredarlos. Atravesaron con sus cuerpos las paredes de carne y sangre que intentaban bloquearles el paso. Su único objetivo era encontrar el origen de ese maldito ruido. Finalmente, al final de un valle de carne retorcida y huesos rotos, divisaron al cantor del abismo. Era un monstruo indescriptible. Un montículo de carne, tan grande como una pequeña montaña, compuesto de incontables ojos, tentáculos y bocas quejumbrosas. Yacía allí, en silencio, en el centro del valle, su cuerpo elevándose y descendiendo, palpitando con el canto espeluznante, irradiando una plaga de terror al mundo entero. Objetivo confirmado, dijo el número 8, mirando al monstruo que le producía una profunda inquietud. Ni siquiera se molestó en pensar qué era. Simplemente alzó su pistola explosiva y dio la orden final. Fuego. Al instante siguiente, cientos de armas explosivas, ansiosas por entrar en acción, desataron simultáneamente un rugido ensordecedor. ¡Bum! 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 Cientos de proyectiles perforantes de calibre 75 cayeron como una tormenta vengativa de acero, envolviendo al instante la masa de carne que aún cantaba con calma. ¡Pum! 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 La piel psiónica, lo suficientemente resistente como para soportar armas de energía, fue fácilmente perforada. Entonces, ¡boom! Retumbó. Una explosión en cadena tardía, pero increíblemente violenta, surgió del interior de la masa de carne. Innumerables globos oculares salieron disparados por los aires. Innumerables tentáculos fueron destrozados. Innumerables bocas aulladoras emitieron un breve y desconcertado grito, lleno de conmoción e incredulidad, antes de ser tragadas por llamas y ondas de choque aún más violentas, junto con su orgulloso canto. Fuera del escenario simulado, el jefe de Kraken observó esta escena. Un gemido desesperado resonó bajo su máscara arremolinada. No. Dios mío, así, sin más, un grupo de bárbaros, de la forma más brutal, explotó. La simulación terminó. La imagen final se congeló en el ahora silencioso espacio de pesadilla. Número 8 y los guerreros del trueno supervivientes permanecían en silencio sobre la enorme masa de carne que aún se convulsionaba. Bajo sus pies yacía sangre viscosa, aceitosa, de un color negro púrpura. Sus oídos por fin encontraron la paz. La pantalla se atenuó. La majestuosa voz del ordenador central resonó lentamente. Simulación de guerra completa. Las unidades de combate principales de la pesadilla de las profundidades han sido completamente destruidas. Su voluntad civilizatoria se ha derrumbado por completo. Resultado. Fracaso absoluto. Victoria final. El Imperio Humano, León. La simulación terminó. La imagen final se congeló en el ahora silencioso espacio de pesadilla. Número 8 y los guerreros del trueno supervivientes permanecían en silencio sobre la masa de carne y restos que aún se convulsionaba. Bajo sus pies yacía una sangre espesa, aceitosa, de un color negro púrpura. Sus oídos por fin encontraron la paz. La pantalla se atenuó. La majestuosa voz del ordenador central resonó lentamente. Simulación de guerra, finalizada. Pesadilla de las profundidades, su unidad de combate principal ha sido completamente destruida. Su voluntad civilizatoria se ha derrumbado por completo. Resultado. Fracaso absoluto. Victoria final. Imperio Humano, León. Ahora, procedan con el reparto de la recompensa. La voz del ordenador central carecía de emoción, pero todos los presentes podían percibir una clara anticipación en su tono sintetizado. El Imperio Humano obtiene la recompensa básica por victoria. 4000 puntos de creación de oráculo, PC. Se detectó que el creador Lian renunció voluntariamente a sus 5 fichas de ventaja estratégica antes de la batalla. Se activó un acuerdo de alto riesgo. Otra vez lo mismo. Otra apuesta arriesgada. Madre mía. Este tipo lleva en la sangre el arriesgarse y ganar a lo grande. Exclamación de cierre. Ponderación del 50%. Dios mío, ¿cuánto dinero ganará esta vez? El chat ya bullía de emoción. Ponderación. 50%. Recompensa final. Puntos de creación del oráculo, PC. 6000 puntos. Según las reglas, el vencedor se apropiará de todo el origen de civilización restante del perdedor.
Liquidación de origen en curso. En la pantalla, el tótem que representaba los inquietantes tentáculos del equipo Kraken se atenuó instantáneamente, transformándose en un torrente de datos azul profundo de increíble pureza. Como si fueran engullidos por un agujero negro, se precipitaron hacia el águila bicéfala azabache sobre la cabeza de Lian. Liquidación completada. Enhorabuena, Lian. Has obtenido un total de 20.000 puntos de origen de civilización. 20.000 puntos. Sumando lo que le quedaba y su origen de civilización actual supera los 50.000 puntos. 50.000 puntos. Madre mía. Con eso basta para convertir una civilización de nivel D en una de nivel B. El público enloqueció. Presenciaban cómo un auténtico jugador de base, mediante una jugada maestra tras otra, se transformaba gradualmente de un individuo al borde de la eliminación, un activo negativo, en un oligarca de guerra que acaparaba la atención de todos sus competidores. Lian contempló su cuenta de recursos, de una abundancia sin precedentes. Lo sabía. Había llegado el momento. Era el momento de que este novato, sujeto a las reglas, diera sus primeros pasos hacia la madurez. Bajo la mirada expectante y atónita de millones de espectadores, abrió la interfaz de desarrollo de su civilización. Acto seguido, presentó una solicitud al cerebro supremo con la que todo jugador épico soñaba. Solicitud. Certificación de nivel de etapa de desarrollo de la civilización, EC. Solicitante. Lian. Civilización solicitante. Imperio humano. Nivel EC actual. EC 3 era de la unificación global. Nivel objetivo. EC 4 era del sistema solar. Lo van a ascender. Por fin. La primera certificación de nivel de civilización. ¿Podrá superar la revisión del cerebro supremo? Todos estaban con el corazón en un puño. En la cabina de comentaristas, Lina preguntó nerviosa. Profesor Eli, tengo una pregunta. ¿Acaso la civilización de Lian no fue ya clasificada como de la era del sistema solar en la última ronda de simulaciones? ¿Por qué necesita certificarse de nuevo? Esta pregunta resonaba en los pensamientos de todos los espectadores. El profesor Eli sonrió, con los ojos brillantes de sabiduría. Buena pregunta, Lina. Esta es una de las reglas fundamentales y más justas de la competición Génesis. Lo que el sistema central otorga en la simulación C se llama puntuación de simulación. Es una puntuación temporal basada en tu potencial. Permite que tu trabajo supere temporalmente el límite de puntuación original y obtenga una puntuación más alta en esa ronda. Como un estudiante excelente que resuelve un problema de nivel superior en un examen simulacro, el profesor le otorgará temporalmente una evaluación más alta. Sin embargo, la puntuación del examen simulacro no es directamente equivalente a la calificación oficial. Para avanzar de forma verdadera y permanente con tu civilización a la siguiente era, debes ganar suficientes origen de la civilización en batallas para demostrarle al sistema central que no solo tienes potencial, sino también la fuerza para respaldarlo. Esta es la certificación de nivel de civilización. Una ceremonia de graduación muy costosa, de rango pseudo a rango real. Las palabras del profesor Eli hicieron que toda la audiencia comprendiera de repente. Finalmente lo comprendieron. Cada apuesta que Lian había hecho, cada batalla librada para sostener la guerra, tenía como objetivo final acumular suficientes cuotas de matrícula para pagar la magnífica ceremonia de graduación de hoy. La pantalla principal, iluminada, se giró hacia Lian. Una voz majestuosa resonó en toda la arena. Se ha recibido la solicitud para la certificación de nivel CDS. Ahora, comience la revisión de prerequisitos. Una densa lista de tareas apareció en la pantalla. Los prerequisitos para el ascenso a CDS 4 era del sistema solar son los siguientes. 1. Completar la unificación básica del planeta natal, al menos el 90% de la superficie terrestre. Se ha detectado que el Imperio humano ha completado la conquista de importantes placas continentales como Paneurasia y Normérica, resultado. Logrado. 2. Establecer instalaciones orbitales estables y utilizables. Se detectó que el Imperio humano reparó y activó el astillero del cráter Copérnico en la Luna y resultado. Logrado. 3. Dominar las capacidades de navegación sostenible dentro del sistema solar. 4. Establecer relaciones diplomáticas o de conquista estables con las principales potencias nativas del sistema solar. El Imperio humano ha reunido con éxito su primera flota expedicionaria y eliminado las amenazas externas cerca de la órbita de Marte y resultado. Completado el Imperio humano ha firmado el Tratado de Olimpia con la Orden Mecánica Marciana y resultado. Completado Dios mío.
¿De verdad completó todos los prerequisitos sin que nadie se diera cuenta? Esa estrategia de doble vía y todo fue una preparación para la actualización de hoy desde el principio. El público quedó completamente impresionado por la asombrosa visión estratégica de Lian. Prerequisitos aprobados, continuó la voz del ordenador central. Ahora, por favor, pague el origen de la civilización requerido para la certificación. Tarifa de certificación CDS, 4 era del sistema solar. 50.000 puntos, 50.000 puntos. Es un precio astronómico. Menos mal que ganó la ronda anterior. De lo contrario, esta tarifa de certificación lo habría arruinado. Lian no dudó ni un instante. Pulsó con calma el botón confirmar pago. Se han consumido 50.000 puntos de origen de la civilización. Comienza la autenticación. Al instante siguiente, el tótem del águila bicéfala negra azabache, que representaba al imperio humano, estalló con una luz deslumbrante sin precedentes. Dentro de la luz, su tamaño se expandió y creció a una velocidad vertiginosa. Sus alas se hicieron más frondosas. Sus ojos se volvieron más penetrantes. Finalmente, tras un agudo graznido de águila que pareció desgarrar las estrellas, la luz se disipó. Un águila bicéfala mucho más grande y majestuosa apareció ante todos. Autenticación completa. Enhorabuena, Lian. Tu civilización Imperio Humano ha entrado oficialmente y CDS, 4 era del sistema solar. Ahora y la voz del ordenador central se dirigió a todos los jugadores supervivientes. Y temporada 1 origen, ronda final, deducción narrativa comienza oficialmente. Subtema. Unificación. Erradícala por completo. Regresa y erradica la última y más poderosa plaga de tu planeta natal. Prueba. Cuando tu civilización haya obtenido la calificación para pisar las estrellas. Imagen holográfica de Terra apareció en la pantalla. En el corazón de Eurasia, una tierra prohibida envuelta en una tormenta de relámpagos de color púrpura oscuro. Una torre colosal, forjada en obsidiana y latón y grabada con runas blasfemas, se alzaba desde el suelo. En la cima de la torre, un gigante ataviado con una armadura de poder primitiva se sentaba en su trono esquelético. En su mano sostenía un martillo de guerra hecho de relámpagos. Era Terra de la era de los conflictos, el último y más poderoso y el autoproclamado Thor, el rey brujo del norte de África. Urshi, por fin, nos enfrentaremos a él. La batalla final de la guerra de unificación de Terra. La voz del profesor Eli, con un entusiasmo apenas contenido, resonó desde la cabina de comentaristas. Para todos los estudiosos de la historia de la era del conflicto, Urshi es un nombre imprescindible. Al igual que el emperador, es un ser inmortal. También es un psiónico de élite, con el poder suficiente para distorsionar la realidad. El Emirato Unido del Norte de África, que gobierna, es el último y más poderoso imperio bárbaro tecnológicamente avanzado de Terra. Esta batalla y continuó Ankh, con los ojos ardiendo de feroz espíritu combativo y ya no será una aplastante derrota de la barbarie a manos de la civilización. Será un duelo definitivo entre reyes. La simulación comenzó. Imperio Humano, Terra, Himalaya, sala de estrategia privada del emperador. Perspectiva en primera persona. El emperador. Se encontraba ante una enorme mesa de arena holográfica de Terra, compuesta de luz y sombra. En el centro de la mesa de arena se alzaba la colosal torre, envuelta en una tormenta de relámpagos de un negro violáceo. Su tormenta psiónica ha alterado por completo las leyes físicas de esa región. La anciana figura de Macardo apareció como un fantasma tras el emperador. Nuestro protocolo fuego celestial no puede determinar sus coordenadas. Nuestras fuerzas aliadas ni siquiera pueden acercarse a sus fronteras sin desorientarse por distorsiones espaciales. Nuestros guerreros del trueno, si bien son capaces de resistir su corrupción mental, ven amplificados infinitamente sus defectos genéticos bajo esa intensa radiación psiónica. Esta batalla será difícil, concluyó Macardo con calma, afirmando un hecho. El emperador no se volvió. Simplemente contempló en silencio la torre negra, como una espina venenosa clavada en la tierra. Tras un largo rato, habló lentamente. La barbarie debe ser aplastada con una barbarie aún mayor. Y milagros. Hizo una pausa. Una luz fría, como el cero absoluto, brilló en sus profundos ojos, que parecían contener el universo entero. Entonces debemos destruirla con una verdad aún más absoluta. Extendió la mano y dibujó 3 flechas de ataque, cargadas de hierro y sangre, sobre la mesa de arena. Macardo. Transmite mis órdenes. Primer paso. Desgaste.
50 grupos de ejércitos auxiliares lanzarán un ataque de distracción contra el Imperio Ursh desde el este, el oeste y el sur. No necesito que ganen, ni siquiera necesito que piensen. Solo necesito que llenen la trituradora de carne de Ursh con su propia carne y sangre, que consuman sus millones de mutantes, carne de cañón creada con carne, sangre y brujería. La voz del emperador era fría y precisa, como la del contable más despiadado calculando un coste que se pagará con una cantidad astronómica de vidas. Segundo paso. Abrir una brecha en la puerta. Todas las legiones de guerreros del trueno, después de que sus fuerzas auxiliares les hayan abierto camino, lanzarán un asalto a gran escala contra la Torre Negra desde el norte. Son mi ariete. Su única tarea es derribar el caparazón de ese mago. Macardo asintió, y un atisbo de duda apareció por fin en su rostro, generalmente impasible. ¿Y mi señor, qué hay de usted? Ursh es el psiónico más poderoso. Los ejércitos mortales no pueden dañarlo. Solo usted puede hacerle frente en ese nivel. El emperador sonrió, una sonrisa teñida de un cansancio ancestral incomprensible para los mortales. Por supuesto que iré. Pero no solo. Se giró, mirando hacia los rincones más profundos de la sala de estrategia, hacia una sombra absoluta, impenetrable incluso para la luz. Baldo susurró. Esa voz, como una llave, abrió una tumba dorada sellada durante siglos. Al instante siguiente, una figura emergió lentamente de las sombras. Era más alto, más robusto y más imperfecto que los guerreros del trueno. Vestía una magnífica armadura de poder forjada en oro y oramit, cuya belleza se desprendía de cada línea del arte clásico. No parecía un arma para la guerra, sino para exhibir una majestad sagrada e inviolable. En su mano sostenía la lanza del guardián, una combinación perfecta entre un cañón de bombas y una alabarda de energía. Su elegante postura sugería que podía conjurar un vals de la muerte en cualquier momento. Su rostro lucía una máscara tan hermosa como una antigua escultura griega, tras la cual unos ojos ardían con llamas doradas, desprovistos de toda emoción mortal. Era la primera creación del emperador, la encarnación de su luz, la extensión de su sombra. Era el primer comandante de la Guardia Imperial. Constantino Waldo. Mi señor, Waldo se arrodilló, con un movimiento tan preciso como la figura geométrica más perfecta. Su voz, como la melodiosa resonancia del cristal más puro al chocar, carecía de toda impureza. El emperador lo miró. Mirando hacia atrás, a los 300 gigantes silenciosos, ataviados con armaduras doradas como la suya, que emergían de las sombras, los bisturíes más afilados y costosos en manos del emperador, emitió con calma su última orden. Reúnan a todos mis camaradas. Luego síganme para dar caza al último y falso dios de Terra. Falso dios. La voz del emperador era tranquila, pero transmitía una confianza absoluta capaz de helar el planeta. Comienza la deducción. Imperio Humano vs. Imperio Ursh, el capítulo final de la Guerra de Unificación de Terra. Tiempo de evolución. Día 1. Perspectiva principal. Soldado Orik, 12 Ejército de las Fuerzas Auxiliares. Orik sentía castañetear los dientes. No de frío, sino de miedo. Él y sus 100.000 camaradas eran conducidos como un rebaño de ganado a la matanza hacia una tierra siniestra envuelta en relámpagos de un negro púrpura, como serpientes venenosas. El aire estaba impregnado de un olor dulce y penetrante, mezclado con ozono y carne podrida. La tierra era negra, como empapada en sangre eterna. A lo lejos, una torre colosal, como un cuerno del diablo que perforaba el cielo, emanaba un aura maligna que helaba la sangre. ¿Es este el territorio de Ursh, el dios del trueno? Oyó preguntar Orik a un joven a su lado, con la voz temblorosa por un sollozo. Nadie respondió. En todos los rostros se reflejaba la misma desesperación. Hacía apenas 3 meses, eran campesinos que cultivaban la tierra de su aldea. Ahora les ordenaban ir a matar a un dios. Por el emperador. Gritó el comisario que estaba detrás de ellos, vestido con un largo abrigo negro, alzando su pistola explosiva con voz inexpresiva. Adelante. Quien retroceda es un hereje. Ejecutar en el acto. Por el emperador. Orik y sus camaradas, como un grupo de cadáveres azotados, alzaron con torpeza sus rudimentarios rifles láser. Luego cargaron hacia la tierra mortífera envuelta en relámpagos de un negro violáceo. Cambio de escena. Imperio, frente oriental, puesto de mando provisional sobre una enorme mesa de arena holográfica, 3 enormes flechas azules, que representaban a las fuerzas auxiliares, avanzaban lentamente desde 3 direcciones hacia la zona roja central, que representaba al Imperio Ursh.
Un comandante de mediana edad, vestido con un uniforme gris de oficial, observaba la mesa de arena con calma. Informando, señor, informó un ayudante. Los ejércitos 12.grados, 13 y 14 del frente oriental han entrado en el alcance de la tormenta psiónica enemiga. ¿Cuáles son las bajas? Preguntó el comandante sin levantar la vista. Muy elevadas, respondió el ayudante con voz tensa. Antes incluso de entrar en contacto con el enemigo, el número de soldados desaparecidos o enloquecidos por la distorsión espacial y la corrupción mental superaba y el 10%. Entendido. El comandante asintió con calma. Era como si las decenas de miles de vidas que se desvanecieron en un instante fueran una cifra insignificante. Extendió la mano y golpeó ligeramente la mesa de arena. Ordenen a todas las tropas del frente oriental que continúen avanzando. Necesito datos más precisos. Necesito saber el radio de letalidad de la tormenta psiónica de Ursh. ¿Cuáles son las curvas de daño mental que inflige a los mortales con diferentes niveles de fuerza de voluntad? Y hizo una pausa, con un brillo cruel en sus ojos fríos como los de una computadora. ¿Cuánta carne de cañón tiene? La escena volvió a la perspectiva de Orik. Por fin habían logrado atravesar la enloquecedora tormenta de relámpagos. Entonces vieron a su enemigo. Era un mar de carne y sangre compuesto por incontables monstruos retorcidos y deformes. Había arañas de 8 patas con rostro humano. Había mantícoras arrastrando enormes pinzas. Había gigantes hinchados cubiertos de pústulas y tumores. Eran la legión mutante que Ursh había fusionado y transformado a la fuerza a partir de incontables humanos y bestias usando su maligno poder psiónico. No tenían razón, ni pensamiento. Solo los instintos más primarios de matar y devorar. Rugido. Un rugido ensordecedor resonó. El mar de carne y sangre se abalanzó sobre las frágiles líneas de las fuerzas auxiliares. En ese instante, la guerra entró en su fase más sangrienta y pura y una auténtica carnicería. Láseres chocaron con garras. Acero chocó con carne y sangre. Orik apretó el gatillo mecánicamente. Rayos de luz láser roja se dispararon contra el monstruoso mar de monstruos, dejando pequeños agujeros carbonizados en el gigante de aspecto montañoso. Luego, con un rugido, el gigante arrojó a sus 3 camaradas, junto con sus armas y huesos, a un charco de carne mutilada. Orik contempló la masa de carne y sangre que aún se contraía levemente. No sintió tristeza. Ni ira. Solo una sensación fría y entumecida desde lo más profundo de su alma. Simplemente siguió apretando el gatillo. Disparando. Disparando. Y disparando de nuevo. Hasta que el rifle láser en su mano dejó escapar un lastimero grito de agotamiento por sobrecarga de energía, y luego se abrió por completo. Y el mar de carne y sangre aún se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Se acabó. Orik vio a un monstruo con brazos de mantis en forma de guadaña cargar hacia él. Una sonrisa de alivio apareció en su rostro. Pero justo entonces, ¡boom! Un rugido ensordecedor. Un denso torrente de energía, tan caliente como una llamarada solar, descendió del cielo. Aterrizó con precisión en el mar más denso de monstruos, creando instantáneamente un enorme vacío. Orik, inconscientemente, alzó la vista. Vio, sobre las espesas nubes, hileras de majestuosas naves estelares imperiales, como dioses, revelando lentamente sus siluetas mortales, e hileras de oscuros cañones que giraban lentamente. No. Dentro del puesto de mando, el comandante, con sangre fría, contempló el mapa de situación, ahora nítido y claro, sobre la mesa de arena, que mostraba tanto al enemigo como a sus fuerzas. Negó lentamente con la cabeza. No es momento de cosechar recompensas. Mis datos son insuficientes. Emitió una nueva orden por el comunicador. Ordenar a todas las unidades del frente oriental. Continuar el avance. Hasta que no se derrame ni una gota de sangre. Hasta que se derramó la última gota de sangre. La fría voz del comandante imperial, como un veredicto final, puso fin a la sangrienta suerte a esos 500.000 soldados auxiliares. Fuera del escenario simulado, todo el recinto de Génesis quedó sumido en un silencio sepulcral. El público observaba las posiciones del ejército auxiliar, rodeadas por una interminable horda de mutantes. Observaban a esas jóvenes figuras, apretando el gatillo en vano en sus últimos momentos. Por primera vez, sintieron tan directamente la esencia y la más fría lógica de la filosofía bélica del imperio humano de Leoni. La vida humana no es vida. La vida humana es simplemente un recurso que se puede calcular y ganó. Desde la cabina de comentaristas, Ang dijo con voz extremadamente seca. ¿Qué? Preguntó Lina incrédula. ¿Ganó?
Casi todos sus hombres estaban muertos. No. Aang negó con la cabeza, señalando la enorme mesa de arena holográfica. Mira. Lina miró en la dirección que él señalaba. Entonces sus pupilas se contrajeron bruscamente. En la mesa de arena, la vasta área roja que representaba al Imperio Ursh, cuyo borde exterior estaba marcado por puntos rojos pálidos que representaban a las legiones de carne de cañón, se había vuelto extremadamente escasa y tenue tras días de derramamiento de sangre. Las flechas azules que representaban a los 3 ejércitos auxiliares del Imperio, aunque casi completamente desaparecidas, habían alcanzado, inadvertidamente, la primera línea de defensa del Imperio Ursh, forjada en obsidiana, en el lado norte del campo de batalla. Usó 500.000 de campesinos casi sin entrenamiento ni equipo, dijo Aang, con la voz temblorosa, un temblor del que ni siquiera se percató. Reemplazó a más de 3 millones de mutantes enemigos, carne de cañón. Y despejó la ruta de ataque más segura y directa para su verdadera fuerza principal. En términos de proporción de bajas. Esta fue una victoria de manual. En el escenario simulado, tras la muerte del último soldado auxiliar a manos de una araña con rostro humano, el campo de batalla quedó sumido en un breve silencio. Entonces, la tierra comenzó a temblar. Un retumbo sordo, como el despertar de un antiguo gigante, resonó en el horizonte. Los guardias de élite del Imperio Ursh, ataviados con armaduras negras y que acababan de terminar un gran banquete, alzaron la vista instintivamente. Presenciaron entonces una escena inolvidable. Decenas de enormes y robustos carros de guerra negros, como fortalezas móviles de acero, se acercaban lentamente a sus líneas, aplastando los cadáveres esparcidos por el suelo. Eran las nuevas máquinas de guerra que León había desbloqueado tras la victoria anterior. Land Raiders. Y junto a estas fortalezas móviles, miles de silenciosos e implacables guerreros del trueno. Algunos de sus guerreros de élite incluso portaban una armadura prototipo Terminator, más pesada y poderosa, que recordaba a acorazados en miniatura. Fuego. Detrás de la línea defensiva, el supervisor de Ursh, recuperándose del shock, rugió con voz ronca. Al instante, incontables rayos de electricidad, más densos y letales que los del Imperio Alipasivano, se desataron como una tormenta de venganza, impactando contra los vehículos terrestres que avanzaban lentamente. ¡Bum! 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 Se produjeron violentas explosiones. Pero cuando el humo se disipó, los colosos de acero continuaron su avance. Su pesada armadura, forjada con múltiples capas de aleación y cerámica, resistió con facilidad la tormenta de energía, lo suficientemente potente como para arrasar una pequeña montaña. Imposible. El rostro del supervisor reflejaba el mismo horror que el del comandante Alipasivano frente a él. Y la respuesta que recibió fueron las torretas de los vehículos terrestres girando lentamente. Filas de oscuros y letales cañones láser. ¡Zas! Decenas de cegadores rayos blancos rasgaron el cielo en penumbra y luego impactaron con precisión contra la primera línea de defensa de Ursh. No hubo explosión violenta, solo calor abrasador y una devastadora fusión. Los muros aparentemente indestructibles, forjados en obsidiana como bloques de hielo arrojados a un horno, se fundieron silenciosamente en magma hirviente. «Avanzad», resonó una voz gélida en el canal de comunicación de los guerreros del trueno. El torrente de acero comenzó a acelerarse. Un verdadero choque de acero contra acero, carne contra carne. Comenzó. Cambio de escena. Torre negra, subterráneo, parte más profunda. Primera perspectiva, Capitán Waldo del Ejército Prohibido. Él y sus 300 camaradas vestidos de oro. Como un grupo de fantasmas que no existen en este mundo. Recorriendo silenciosamente el laberinto subterráneo de retorcidos conductos iónicos y hornos de almas quejumbrosos. Los gritos y explosiones ensordecedores del exterior. Como si estuvieran separados por una dimensión. Su misión no era luchar. Sino infiltrarse. Y asesinar. De repente. Waldo, que estaba al frente, se detuvo. Alzó la lanza del guardián. Apuntando a la oscuridad aparentemente vacía frente a él. «Salgan», dijo con voz carente de emoción. Huelo el nauseabundo hedor de la putrefacción de la disformidad en sus almas. De la oscuridad, emergió lentamente una enorme y abultada montaña de carne y sangre, cosida con incontables cadáveres y miembros putrefactos. Desprendía un hedor denso y nauseabundo, símbolo de plaga y desesperación. En su mano yacía una enorme guadaña de hueso, aún goteando pus. Era el guardia del trono de Ursh, la forma naciente de una gran impureza invocada desde las profundidades de la disformidad.
Los lacayos del emperador murmuró el demonio, un rugido blasfemo y superpuesto proveniente de cientos de almas distintas. No deberíais haber venido. Waldor lo miró fijamente, a los ojos, llenos de caos y locura. Simplemente alzó su lanza con calma y respondió con un rotundo no. Es un caos que no debería existir en este mundo.